Listo, chicos. Muy buenas a todos, chicos de Entonces, YouTube. ¿Qué pasa si de los que hoy repiten uno saca 5999? no, eso ya los tengo en cuenta. Por ejemplo, hubo uno que sacó 5.900 y algo. Ese se lo dejé en 3. Bien, entonces vamos a hablar de conflictos en las empresas y cómo manejarlos, ¿bien? Entonces, inicialmente debemos de tener en cuenta, permítame, debemos de tener en cuenta de que pueden existir diferentes tipos de conflictos dentro de la empresa. Puede ser una diferencia de opinión, un desacuerdo simplemente pues con respecto a alguna cosa o algún tema en específico, un gusto diferente o que la personalidad sea totalmente distinta. Imagínense una persona que de pronto sea bien alegre y la otra persona más bien, digamos, no sea tan social, pues ahí van a ver como esos problemas entre dos personas dentro de la empresa, problemas personales que también llevamos al trabajo a veces, o diferencias entre el genio, la empatía o las emociones que puedan tener. Bien. Bien. Entonces se puede generar entre dos o más personas, ya sea entre dos trabajadores, dos colaboradores, o sea entre un colaborador y un jefe, ¿sí? O entre la persona empleadora y un colaborador. Profe, Señor. entonces usted tiene todavía las diapositivas del otro, de las empresas familiares. En este momento no lo tengo. Y estamos en Ah, otra cosa, ¿listo? Bien. Entonces, los conflictos se clasifican de acuerdo a 3 tipos de cosas, que son los sujetos que se involucran, ya sea porque tenga diferente rasgo o cargo dentro de la empresa o puede ser del mismo cargo. ¿Bien? También puede ser por la naturaleza del conflicto, es decir, si fue por normas o fue por condición laboral o fue por el código de trabajo, alguna inconformidad que tenía, ¿sí? O también por el tipo de interés, ya sea un tipo de interés individual o un tipo de interés colectivo, porque puede haber que, digamos, personas que estén de pronto en desacuerdo con algo y no sea solo una persona, sino una serie de personas y pues simplemente generan un conflicto de esa manera. ¿Bien? ¿Qué síntomas podemos visualizar de pronto de una persona con algún conflicto? Entonces puede haber una conducta inusual, de pronto baja la productividad como tal del trabajo, o que haya una queja constante de parte de otros colaboradores, otras personas que trabajan, o actitudes como tal inusuales. Bien, depresión también. Ajá. Entonces dice Peter Drucker, es un economista, que un problema pone en peligro la capacidad de la organización para alcanzar objetivos y hay que resolverlos, pero a su vez los problemas son una oportunidad de mejora de objetivos y crecimiento de resultados. Bien, entonces aquí hay que tener algo importante y es que obviamente un conflicto nadie lo quiere, ¿sí? Pero en el momento en que se da, y es muy probable que se dé, siempre se va a dar un conflicto, hay que tomarlo más bien por el lado de que esto nos puede ayudar a mejorar en algunos aspectos dentro de la empresa. ¿Bien? Bien, entonces hay 8 tipos de conflictos. Hay conflictos de derecho, es decir, conflictos donde hay llaman inconvenientes legales, conflictos de interés, ¿sí? Porque pues puede ser algo de interés para mí, pero no sea de interés para otras personas. Conflictos individuales y colectivos, lo que les decía, puede haber un conflicto que solo sea para mí o con un conflicto que sea de interés de varias personas. Reconocimiento y conflictos sindicales, ¿bien? Resulta que, ¿quién me quiere decir de pronto qué es un sindicato? ¿Quién sabe qué es un sindicato? Ven, no es algo así como una postulatura para ser un líder. No. ¿Alguien sabe? Ninguno. ¿Seguros? pues un sindicato me suena como una pelea, pues, pero pelea No, oral, no, ¿sí me entiendes? no. Ah, yo Como un que me hago debate, como de un las debate. Profe, eso es como una cosa social, profe, como Sí. integrada por distintas personas. Sí, va por ahí. profe, no es un grupo de trabajadores que
sindicato. Sí, va por ahí. Entonces, un sindicato es conformado por un grupo de trabajadores, ya sea de una empresa o ya sea de un instituto en general, ¿sí? La cual se crea con el fin de que no sean vulnerados los derechos de los trabajadores que pertenecen al sindicato. Entonces, voy a poner un ejemplo. El magisterio, que es las personas que ya trabajan, digamos, como docentes en colegios públicos del país, ¿sí? Entonces, el magisterio tiene su sindicato. Entonces, las personas que están dentro del sindicato tienen unos derechos que van a ser cumplidos, ¿sí? Entonces, el sindicato está conformado por personas que saben de derecho, entonces son abogados, son personas que, digamos, que nos pueden ayudar o nos pueden dar también bienestar, pues, a los docentes que pertenecen allí, ¿bien? Pero entonces es sobre todo el tema de que no sean vulnerados sus derechos. Entonces, en el momento en que usted vea que se vulnera su derecho como trabajador, en este caso como docente, entonces usted simplemente se puede dirigir al sindicato, el sindicato le ayuda como por dónde debe de ir el conflicto para pues ser solucionado, ¿sí? Y que no se vulnere su derecho, ¿sí? Entonces, los sindicatos son eso, son, digamos, una empresa aparte, ¿sí? Que lo que hace es que le ayuda a usted a que todos sus derechos sean cumplidos por parte del instituto al que usted pertenece. ¿Listo? Entonces, pues también se pueden generar como conflictos de ese tipo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, según Robert Lucier, existen dos tipos de problemas en la organización. Uno es funcional, ¿sí? Donde se busca que la resolución del conflicto lleve al logro de objetivos, o disfuncional, que es donde ese problema o ese conflicto no tiene solución y hay que tomar algún tipo de decisión. ¿Bien? Hay que tener en cuenta cuáles son las causas del conflicto, quiénes o qué personas intervienen y ver qué soluciones y estrategias se pueden llevar a cabo para ese tipo de conflictos. ¿Bien? La idea es que en el momento en que se solucione ese conflicto haya un impacto en el desempeño de la organización. ¿Listo? De una buena manera. Listo. Para el manejo de conflictos, aquí, digamos, me voy a centrar en estos dos que están en azul claro, porque, pues, digamos que son los más importantes y los que se deberían llevar a cabo siempre. Sin embargo, pues, dentro del manejo de conflictos hay personas que son muy complacientes, donde una sola persona va a ganar el conflicto, ¿sí? No hay como un consenso entre O las sea que los partes dos, implicadas. ¿Señor? o sea que los dos más importantes para ustedes son en los cuales los dos ganan. Sí, exactamente. ¿Sí? Porque pues la idea es que sea una solución. Ojo, no estoy diciendo que es que este tiene la razón y este no. Simplemente lo que buscamos es que, digamos, haya un consenso. ¿Sí? O sea, digamos, la solución a ese conflicto sea totalmente consensuada, es decir, las dos partes estén de acuerdo. ¿Sí? Está el evasivo, donde solo uno gana, o en este caso pierdan ambos, ¿sí? O sea, es decir, o gano yo o ninguno gana. ¿Bien? Está también el impositivo, donde lo mismo, solo una persona va a ganar, o en su defecto, si yo no gano, pues entonces ninguno gana y listo, así dejamos. ¿Bien? Y está el colaborativo y el negociador, ¿sí? Que es donde van a ganar ambas partes. En el caso colaborativo es donde las dos partes implicadas pues hacen, digamos, una colaboración de buscar estrategias para llevar a cabo. Y está el negociador, ¿bien? Donde ambas partes empiezan a negociar con respecto al tipo o al conflicto pues que están, digamos, generando. ¿Sí? En este caso, pues nos dice que los líderes deben aprender a manejarlos, ¿bien? Porque pues la idea es que el líder sea como el ejemplo a seguir en el momento de una solución de un conflicto. Aquí también es importante que el trabajo en equipo es indispensable, ¿bien? Porque pues hay que considerar habilidades individuales y grupales a la hora de evaluar un conflicto, porque pues puede ser generado por estrés. La idea es que se escuche activamente ambas partes, ¿bien? Generar una buena comunicación, involucrar desde el gerente hasta el portero en el caso pues de que sea necesario, ¿bien? Y unir esfuerzos generando capacidad de comprensión de los problemas, ¿sí? Aquí hay unos métodos de solución de conflictos, ¿bien?
digamos que son los tres más importantes. Está la negociación o la conciliación, ¿bien? Donde un tercero, digamos que en el caso de que sea pues un problema entre dos colaboradores, sería pues como el líder del proyecto, el supervisor, ¿sí? Es la parte que las reúne y simplemente las dos partes implicadas van a llegar como a una negociación de cómo solucionar ese conflicto. Está el arbitraje, que es donde un tercero facultado, ojo que en este caso es facultado, es decir, un tercero que sepa de negociación, es un tercero que va a saber de derecho, ¿sí? Es decir, debe ser como mínimo un abogado. ¿Sí? Por eso existen, no sé si los han escuchado, centros de arbitraje, que es donde las personas van y simplemente, pues, por medio de esa persona facultada, solucionan el inconveniente que tienen. Pongo un ejemplo de un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio que se va a divorciar y simplemente, digamos, buscan una persona, un tercero, en un centro de arbitraje para llegar a la mejor solución. Es que mi esposo tiene cierto dinero y yo pues estoy peleando por ese dinero, entonces llegan a un centro de arbitraje, ¿cierto? Donde esa persona pues ya les va a dar como las posibles soluciones a su inconveniente, a su conflicto, y ya pues se toma la decisión de cuál es la mejor. ¿Bien? Y está la mediación, que es donde un tercero puede ser facultado o no facultado, ¿sí? Les presta como asistencia directa para llegar a esa solución, ¿bien? Incluso puede ser un tercero externo que no tenga nada que ver con el conflicto o con el tema que está en conflicto y le ayude como tal a llegar a un consenso, ¿bien? La idea, Como digamos, testigo. exacto, ¿bien? Pero pues esa persona tiene que ser, digamos, una persona que no se vaya a ir ni para un lado ni para el otro, sino que esté en el medio de los dos y pues trate de buscar una solución para ambos. ¿Bien? Y esas personas tienen que ser unas buenas escuchas, ser objetivos, eso es a lo que me refería de que no se vaya ni para un lado ni para el otro, sino que sea objetivo con la solución del problema y ser un buen líder. ¿Bien? Bueno, en las empresas existe algo llamado comité de convivencia, donde la idea de ese comité de convivencia es que sea una medida preventiva frente al acoso laboral. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el acoso laboral? Profe, no sé, de pronto como obligados o qué. Profe, ¿no sería, por ejemplo, que hay jefes que se aprovechan, por ejemplo, de la secretaria y que pues para que ella le vaya a tener más plata? No. Sí, va por ahí, por ese lado. ¿Qué más puede ser un acoso, Una Pues, amenaza. profe, señora? puede ser de que pongan a una persona a trabajar horas extras o algo, o mucho, Sí, que los obliguen a y hacer le paguen poquito. cosas Ay, que, profe. co- que los obliguen a hacer cosas que de pronto no estén dentro de su contrato. Eso está bien. ¿Sí? Todo eso está tildado o está relacionado como acoso laboral. ¿Bien? Entonces, pues tengamos en cuenta de que el acoso laboral no es solo físico, sino que también puede ser simplemente verbal, con de pronto que el jefe le empiece a tirar madrazos a usted simplemente porque está haciendo las cosas mal. Eso se puede tomar o puede ser tomado como acoso laboral. ¿Bien? Entonces, el acoso laboral es una conducta que es persistente y que sea demostrable. ¿Sí? Debe ser demostrable, ejercida por un empleado o sobre un empleado por parte del empleador, ¿sí? O que también sea, digamos, a ese empleado por un jefe, por un compañero de trabajo, y donde esa persona de pronto le esté difundiendo miedo, terror, angustia, ¿sí? Donde esa persona lo que está buscando es que haya un perjuicio laboral sobre el empleado, ¿sí? Entonces, digamos, con ese fin existe el comité de convivencia dentro de las empresas. ¿Cómo está conformado ese comité? Ese comité está conformado en empresas con más de 20 empleados por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los colaboradores, ¿sí? Obviamente cada grupo, es decir, cada 2 representantes del empleador deben de tener sus respectivos suplentes y los 2 representantes de los colaboradores
también debe de tener sus suplentes. ¿Bien? En empresas con menos de 20 empleados, solo es un representante por el empleador y uno por los empleados. ¿Bien? ¿Cuánto dura? Pues los representantes que son nombrados por un periodo de 2 años. ¿Bien? Deben de ser personas con cualidades impecables, donde gente, es decir, deben de tener empatía con las personas, deben de ser líderes, ¿sí? Y los representantes del empleador son elegidos por la junta directiva o en empresas muy pequeñas, pues por el mismo, digamos, dueño de la empresa. Y dentro de los representantes de los colaboradores son elegidos por votación dentro de la empresa por los mismos colaboradores. ¿Bien? ¿Qué funciones tienen? Entonces, estar atentos ante cualquier eventualidad que se evidencie de conductas o comportamientos, incluso si no hay, por ejemplo, el acoso laboral o no hay, simplemente pues usted está evidenciando de que esa persona está teniendo problemas o está poniendo muchos problemas de pronto a los demás, ¿sí? Eso también, digamos, hace parte de sus funciones dentro del comité. Recibir quejas, reclamos o solicitudes de los colaboradores con respecto a la convivencia, generar espacios para charlas, seminarios, capacitaciones sobre clima laboral. ¿Sí? El clima laboral es el ambiente pues, que esté el mejor dentro de la empresa para todos sus colaboradores. Realizar campañas encaminadas a la mejora de la autoestima y los valores y realizar comités cada mes para revisar situaciones y acciones de mejora. ¿Sí? Donde se evalúan las situaciones que se presentaron en el mes anterior y de pronto cómo se pueden mejorar. Entonces, ¿qué recomendaciones? Observar cuidadosamente lo que sucede dentro de la empresa, atacar los problemas, no a las personas, ¿sí? Entonces, la persona que está en el comité de convivencia, ¿sí? La idea no es que ataque a la persona, es que esta persona hizo esto, no, es, bueno, hubo este problema, vamos a solucionarlo, ¿cierto? Atentos a cambios en conductas y actitudes, personas que de pronto hayan cambiado su conducta, su trabajo, que ya no trabajen de la misma manera, ¿sí? Identificar y atacar oportunamente los conflictos, realizar campañas promoviendo buenas relaciones y dar ejemplo por parte de los líderes, ¿bien? Entonces los conflictos pueden retrasar decisiones, limitar resultados, afectar relaciones, ofrecer una imagen negativa de la empresa y llegar a destruirla, ¿sí? Porque pues los conflictos pueden ser tan graves que pueden llegar, digamos, a la parte de los jefes y eso pues al momento de saber se pueden llegar, digamos, a destruir la empresa o la imagen como tal de la empresa, ¿sí? Sin embargo, los conflictos también pueden revelar deficiencias que hayan dentro de la compañía, ¿sí? Expresando crisis de desarrollo, cuando el crecimiento no ha estado acompañado de cambios de estructura y de procesos, ¿sí? Evidenciando errores en decisiones y nos pueden ofrecer señales de problemas que de superarse proporcionarían buenas oportunidades de mejoramiento, ¿sí? Entonces, a veces los conflictos los vemos tan graves o tan mal, ¿sí? Que no vemos que también ese conflicto me puede generar simplemente una mejora o de cómo yo como persona o de como empresa pueden mejorar algunos aspectos. ¿Bien? ¿Preguntas? No, profe, pues No, pero me bastante quedó más good. claro.